Hoy reunidos para compartir con ustedes un conversatorio, un webinar, con dos de nuestras socias de desarrollo, Beatriz y Mari Carmen, cuyo título es Coaching y Psicología. Agradecido de lo que estamos presentes, vamos a dar inicio a este webinar. Pueden comenzar. Gracias, Felipe. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Beatriz Balda, y bueno, estoy iniciando mi formación en coaching. Y primeramente les quiero agradecer su tiempo para conectarse en este espacio, que básicamente es un espacio para conversar un poquito, como dice el título de la lámina, acerca de lo que es el coaching y la psicología. En un primer momento les voy a estar hablando yo algunos temas, algunos aspectos relacionados con la psicología, y en un segundo momento mi compañera Maika les estará compartiendo y conversando acerca del coaching. Entonces empecemos un poco por definir qué es la psicología. Cualquier concepto de psicología que consigamos de manera general en internet o en cualquier libro de psicología, vamos a leer y vamos a encontrar que la psicología es la que es encargada, es la ciencia encargada de estudiar el comportamiento humano, que son acciones observadas, estudia el comportamiento humano, sus acciones observadas y lo que llamamos los psicólogos los procesos mentales superiores, que son los procesos de percepción, atención, concentración, memoria y pensamiento. Y de igual manera estudia las emociones. Esto lo hace de una manera indirecta a partir de los elementos que nos hablan de la existencia de dichos procesos, porque a esos procesos no podemos ingresar. La psicología básicamente tiene tres acepciones. La psicología la podemos considerar en primer lugar una ciencia, porque utiliza el método científico para la adquisición de los conocimientos. Es una profesión en tanto se trabaja en ella y se genera una remuneración a partir del ejercicio profesional, valga la redundancia. Y finalmente podemos hablar que es una disciplina académica, en tanto se estudia en la universidad en un promedio de casi 5 años en la mayoría de las partes del mundo, y las personas egresan con una licenciatura. Perdón, Felipe, no te avisé, estoy en la segunda lámina. Gracias. Y pasamos de una vez a la tercera. La psicología, por ser una ciencia, y la mayoría de las ciencias provienen o tienen su origen en la filosofía o toman cosas de la filosofía, bueno, la psicología de igual forma tiene elementos de la filosofía, y en este momento me voy a detener solo a hablar los que están viendo allí en la presentación: Sócrates, Platón, Aristóteles, la filosofía existencialista y la fenomenología. La razón de esta elección, de solo de esta área de la filosofía como influencia en la psicología, es porque posteriormente vamos a ver la incidencia de estas ideas filosóficas o de estos pensamientos filosóficos en lo que es la concepción del coaching, tal como lo estamos aprendiendo, tal como nos muestra la escuela a la que pertenecemos. Entonces, considerando, por mencionar entonces a Sócrates, empecemos con Sócrates como el más antiguo, básicamente él hace dos aportes importantes, que es la teoría de la mayéutica y el concepto de la ironía. Eso influye en nuestro concepto de coaching. ¿Qué es la mayéutica? Creo que es interesante que les comente un poquito del origen, ¿no?, de la palabra mayéutica. Mayéutica viene de matronas, de las que ayudan a dar a luz, porque resulta que la labor de la mamá de Sócrates era esa, era una matrona que ayuda a dar a luz. Entonces, si esto lo trasladamos a lo que es la teoría de la mayéutica, y luego cómo lo utilizaba Sócrates, se refiere a que era ese arte de preguntar y de cuestionarse para que el otro saque de sí, produzca, digamos, dé a luz sus propios conocimientos. Y con respecto al concepto de ironía, su etiología griega habla de disimulo, que es que, bueno, nada está dado por hecho, que digamos, se cuestionan
todos los conocimientos, Sócrates era un experto en eso, ¿no? En cuestionar los conocimientos o la información que tenía el interlocutor, porque da la idea de que todos los conocimientos de alguna forma están basados en prejuicios que nosotros hacemos. Luego tenemos a Platón, del cual tomamos su estructura de diálogo y preguntas, que es un aporte que lo vamos a estar viendo luego en casi que en todas las escuelas de coaching que podamos encontrar por allí, la importancia del diálogo. De hecho, hay quien define el coaching como un espacio de conversación, como un espacio de diálogo. Y las preguntas, esto está conectado con la teoría de la mayéutica, el tema de la metodología de la pregunta para que el otro se pueda conocer. Y en conexión con eso, y después que la persona se conoce, si lo pudiéramos ver así como un proceso, entonces aparece Aristóteles con su idea, o de lo que se toma de Aristóteles, es la idea de que el hombre puede hacer lo que quiere dependiendo de lo que quiera hacer. Digamos, la libertad del hombre para decidir, para elegir. Luego está la filosofía existencialista, que es la que las personas tienen la capacidad para darse cuenta de las cosas que le ocurren, que le suceden y la conciencia que tienen de sí misma. Y finalmente, de la fenomenología se toma la idea de dar paso a la intuición, a la percepción de la persona y del otro tal cual es, sin ningún prejuicio, sin ningún conocimiento previo que se tenga de ellos. Es lo que llamamos observación fenomenológica. Es ver el hecho, es ver a la persona sin ponerle la etiqueta, digamos, si tiene unas gafas es que tiene una enfermedad visual. Nos olvidamos del tema de enfermedad visual en ese caso. Si estamos haciendo una observación fenomenológica, nos quedamos con la idea, tiene unas gafas. Pasamos a la siguiente lámina, Felipe, por favor. Estas corrientes filosóficas influyeron en las escuelas de la psicología. Ustedes han tenido que haber escuchado hablar en muchos momentos del conductismo, del psicoanálisis, de la Gestalt, del funcionalismo, que son del estructuralismo, son escuelas muy antiguas de la psicología, que nacen en distintos momentos de la historia, digamos, de la historia de los 100 años de historia de la psicología. Cada una tiene su método de estudio, cada una concibe el hombre de una manera distinta. Pero eso es muy extenso y en este momento nuevamente me voy a centrar en tres escuelas o en tres corrientes psicológicas que aportan al concepto de coaching nuevamente tal como lo concibe la escuela. Y principalmente la escuela toma mucho de la psicología humanista, en tanto que la psicología humanista define al hombre de una manera global, le da importancia a sus aspectos existenciales, un poco lo que hablábamos del existencialismo, y esos aspectos existenciales son la libertad, el conocimiento y la responsabilidad. En concreto, los aportes que hace la psicología humanista al coaching, tal como lo concibe nuestra escuela, son los siguientes. Valora la peculiaridad, la idiosincrasia, el ser humano como un ser distinto al otro. Si bien compartimos elementos comunes, en la psicología humanista nos estamos quedando con lo ideográfico, lo único, con lo que te hace distinto al otro. Trabaja con la conciencia, que es la que le otorga finalmente la libertad y la capacidad de elección al hombre. Yo, al darme cuenta de quién soy, de cómo soy, de lo que hago, tengo la libertad de elegir. Busca significados, no explicaciones. No es que esto me pasa por esto, pero ¿qué significa para la persona lo que sucede? Eso es lo realmente importante. La siguiente lámina, Felipe, por favor. Las sesiones de coaching no son sesiones directivas, son sesiones donde el coachee, que es el cliente, la persona que acompañamos, es el encargado de dirigir, por decirle de alguna manera. Ponemos no directivas en tanto el coach no es quien dice lo que se va a hacer y cómo se va a hacer. Digamos, esa responsabilidad queda en manos del coaching. El coaching está centrado en el cliente, no en los objetivos. Nuevamente, nos quedamos con la persona. No le damos tanta importancia a los objetivos. Digamos, los objetivos van a ser consecuencia de lo que la persona elija y decida hacer. Posteriormente, el rapport, que es un elemento fundamental en la relación de coaching, en una relación terapéutica, es esa
Sí, pues hasta cierto punto esa empatía, esa disponibilidad que tenemos para acompañar al otro, para estar con el otro, para comprender en términos del sentido común, digamos, ponerse en los zapatos del otro para comprender lo que pudiera estar sintiendo, pensando, comprendiendo y percibiendo de la realidad. Los clientes son responsables de la dirección y del plan de acción que se establece. Solo el coachee va a hacer él va a dirigir nuevamente en conexión con lo que les decía al principio, lo que quiere hacer y va a establecer su plan a su medida, desde sus posibilidades, desde su potencialidad. Las principales herramientas de un coach son la escucha y la observación. La escucha y la observación libre de prejuicios, libre de conocimiento. Los tenemos, pero en ese momento los ponemos, los dejamos de lado y nos concentramos a escuchar y a observar al otro para poder comprender y acompañar de una manera más efectiva. La siguiente lámina, Felipe, por favor. El coaching no enseña, el cliente aprende de sí mismo, no estamos nosotros como tutores, como educadores. El otro es quien determina su proceso de aprendizaje acerca de sí, lo que quiere aprender de él mismo. El coaching se enmarca normalmente dentro de factores motivadores como autorrealización y autosuperación. La persona decide hasta dónde quiere llegar. Como esto se enmarca en la teoría humanista, la teoría es la que les estoy hablando, la teoría humanista, su mayor representante es Maslow, y Maslow hablaba de la pirámide de necesidades. Entonces ponía en la base las necesidades más básicas, alimentación, vestuario, necesidades básicas cubiertas, luego venían las necesidades de estética y así hasta eran tres o cuatro niveles y en la punta, digamos, la necesidad mayor era la necesidad de autorrealización. Entonces, un poco desde ahí, desde ese deseo de ser distinto, de ese deseo de, digamos, de hacer las cosas de una manera diferente, podemos hablar de autosuperación o autorrealización. El comportamiento se orienta al hacer, vivir y sentir. Nuestros clientes se plantean qué quieren llegar a ser desde el presente y hacia el futuro, construyendo su realidad. Digamos, hoy día estoy en este lugar, en este momento, y cómo estoy haciendo las cosas, y me replanteo de qué manera las quiero hacer de aquí en adelante. Trabajo con las fortalezas, con el potencial que tiene la persona. La aceptación, y por último, uno de los últimos aportes es la aceptación y la comprensión de la persona dentro de un marco de confianza. Es un axioma fundamental del coaching, como lo es de igualmente de la psicología, especialmente de un proceso de terapia psicológica. La persona se tiene que sentir en un ambiente cómodo, de confianza, libre de prejuicios, porque de alguna manera va a ponerse, va a exponer, va a hablar de sí y que no sienta que de alguna manera pueden haber cosas que no quiere decir porque no se siente cómoda y no estaríamos ayudando. Entonces, la confianza en términos de un espacio cálido, de un espacio de aceptación incondicional, es vital dentro de un proceso de coaching y de igual manera dentro de un proceso terapéutico. La siguiente lámina, por favor, Felipe. La segunda escuela que les traigo hoy que aporta nuestro concepto de coaching es la psicología positiva. Psicología positiva es un área de la psicología bastante nueva, bastante moderna. No sé, de verdad que tendrá lo sumo quizás 20 años, quizás un poco menos, y estudia, o su función está basado, su centro de estudio es el bienestar psicológico y la felicidad, parte de las fortalezas y de las virtudes de las personas. Entonces estamos trabajando desde el potencial del otro para sentirse bien, para estar en un mejor estado y en un mejor vivir, por decirlo de alguna manera. Entonces, por eso es que habla de la integración entre la vida y el trabajo, no ve como el trabajador y la persona que tiene vida en casa o vida de familia, sino la persona es un todo que independientemente del ambiente, del contexto o del entorno donde se encuentre, se sienta bien y pueda, digamos, echar mano, ejecutar su fortaleza. Afirma que el éxito se consigue con esfuerzo, foco y desarrollando las competencias principales de la psicología positiva son la perseverancia, la disciplina, la gratitud, el coraje, el optimismo y la pasión por lo que se hace.
Esto último, pasión por lo que se hace, es similar a lo que veíamos de automotivación, esas ganas de hacer, de ese deseo que tiene la persona, o partimos del deseo que tiene la persona por hacer algo distinto. Bueno, que requiere disciplina, que requiere perseverancia, etc. Y adicionalmente, la escuela positiva, nuevamente, al ser una escuela y estar enmarcada en el método científico, brinda herramientas científicamente comprobadas que ayudan a las personas a convertirse en una mejor versión de sí mismas. La siguiente lámina, por favor, Felipe. Y por último tenemos de la programación neurolingüística, el famoso PNL. Esta es una teoría que data más o menos de los años 70. Este es un modelo, más que una escuela, digamos que como lo presenta la lámina, es un modelo de comunicación que se centra en identificar y usar modelos de pensamientos que influyen en el comportamiento de la persona, de aquella concepción de que el hombre, en términos, por supuesto, reduccionistas y muy simplistas, es pensamiento, emociones y acción. Entonces, si eso está sincronizado, pues la cosa va a ir mejor, ¿no? Específicamente, específicamente la programación neurolingüística habla de la influencia que tienen los pensamientos, la manera como concebimos las cosas y cómo influye esto en nuestra conducta. Entonces, el presupuesto es, si yo logro cambiar o si yo logro hacer ajustes o percibir o pensar de una manera distinta, en esa misma medida yo voy a percibir, yo voy a actuar por ende o en consecuencia de una manera diferente. Específicamente los aportes que hace al coaching es que dentro de la programación neurolingüística le da peso, le da importancia a los 5 sentidos para concebir, para aprender, para captar la realidad. Los 5 sentidos, pues vista, olfato, gusto, tacto y oído. Entonces, si nosotros logramos ayudar a la persona, primero identificar en la persona cuál es su sentido, digamos, predominante. Y a partir de ahí le acompañamos para que lo reconozca, lo ubique y lo use, lo ponga, digamos, a su servicio para conocer el mundo, pues su manera de ver el mundo va a ser, digamos, es como un gran descubrimiento. Una persona visual, una persona que usa la vista, es este tipo de personas que ustedes van a escuchar con verbalizaciones tipo, oye, yo siempre veo que las personas hacen tal y cual cosa, y entonces observando su comportamiento yo me doy cuenta. Entonces tú por ahí, cuando escuchas de esa manera, entre líneas, esas frases, eso te está dando pistas de cómo está el otro captando el mundo, y desde ahí tú puedes apoyar al coachee como una fortaleza que tiene y como ese descubrimiento que hace de sí, para generar desde ahí sus cambios, para que adquiera la información. Y nosotros a su vez lo ponemos al servicio porque de repente pues hacemos preguntas que enmarcan o que toman en cuenta ese sentido para que el otro entonces capte. Uno le puede decir, entonces fíjate cada vez que está, fíjate en esto que estamos observando, o de repente si le vamos a acompañar en alguna acción, entonces de repente que sean acciones más de tipo visual y por ahí ya, pero como eso en la práctica, ¿no? Otro aporte de la programación neurolingüística es el resultado. Hablamos de objetivos, hablamos de conseguir algo, porque en el coaching, si bien le damos importancia a la persona, se tienen que plantear algunos objetivos, solo que los plantea la persona, no los plantea el coach. La siguiente lámina, Felipe, por favor. Luego hablamos de la agudeza sensorial, que es la capacidad de observar y detectar pequeños detalles para ser conscientes de lo que ocurre a nuestro alrededor. O sea, esto de la agudeza sensorial está conectado con lo que le hablaba de los sentidos, de que por dónde captamos la información, cómo y no quedarse porque a veces lo que hacemos es mirar, no observar. Observar es ese proceso consciente que hacemos cuando estamos, valga la redundancia, mirando, escuchando, entendiendo la realidad.
Luego nos habla también de la flexibilidad del comportamiento, que bueno, es esa posibilidad, como les comentaba al principio, de que si yo puedo hacer cambios en mi forma de pensar, yo puedo entonces hacer cambios en mi comportamiento para ser más eficaz en función de lo que yo hablo de eficacia en términos ideográficos, en términos de lo que la persona decida cambiar. Y por último, habla de la compenetración, que es ese elemento o ese componente que de manera natural unen, juntan a las personas. Lo que se busca es mejorar la calidad de esas redes, de esos contactos que hacemos con las personas. Ustedes quizás les haya ocurrido algo como que, oye, es que con esta persona hay sincronía, vemos la vida distinta, nos parecemos en nuestras formas de ser. Entonces, en ese sentido, esa compenetración que luego se va a traducir en un apoyo, en una red de apoyo, digamos, del otro, pues va a ser beneficiosa cuando estamos, o bueno, para la vida en general, pero sobre todo si estamos en este proceso de cambio, de transformación. Pues sí, ahora les dejo con mi compañera Maika para que les comparta un poco de algunas ideas acerca del coaching. Sí, Maika, ¿estás por ahí? Hola. Ajá. Sí, gracias, Beatriz. Hola, muy buenas. Soy Maika y os voy a hablar de lo que es el coaching. El coaching es, como dice la escuela ISCD, es el arte del no saber. El coach trabaja desde la ignorancia, el no saber, y a través de preguntas induce al coachee o cliente a toma de reflexión y de toma de conciencia. Es un proceso de aprendizaje que, eso, como dije, a través de preguntas, el coachee conduce al cliente, el coach conduce al cliente o coachee a esa toma de conciencia y esa responsabilidad que tiene que tener el cliente. La siguiente lámina, por favor. Algunas ideas del coaching, los aspectos importantes del coaching. Quiere decir que el coaching se basa en un plan de acción que traza el coach junto con el cliente para tomar las acciones después de haber reflexionado y haber tomado conciencia. El propio cliente toma las acciones oportunas para hacer los cambios que quiere generar. Coaching no es motivar ni empoderar a la persona, es más profundo. Invita a observarse y a reflexionar sobre su accionar para ver las cosas de otra manera. El coach acompaña sin saber ni predecir y ni indicar dónde quiere ir el coachee. Toda la responsabilidad, como ya dije antes, es del propio coachee, de sus acciones y de sus reflexiones, etcétera, etcétera. La siguiente diapositiva, por favor. Algunos conceptos de coaching. En algunos conceptos de coaching les voy a hablar de cómo define las asociaciones de coaching el coaching. Por ejemplo, la International Association of Coaching, la IAC, define el coaching como que es una forma avanzada de comunicación para ayudar a un individuo, organización o equipo a producir un resultado deseado gracias a la co-creación de conciencia mediante una tecnología del éxito completamente integrada y personalizada. La International Coach Federation, la ICF, dice que el coaching es una relación continuada que ayuda a obtener resultados extraordinarios en la vida, profesión, empresa o negocios de las personas. Mediante el proceso de coaching, el cliente profundiza en su conocimiento, aumenta su rendimiento y mejora su calidad de vida. Y por último, la International Coaching Community, la ICC,
Dice que es una asociación entre el coach y el cliente hecha para ayudar al cliente a liberar su potencial y maximizar su desempeño. El coaching le ayuda a aprender en lugar de enseñarle. La siguiente ficha, por favor. Aquí están le voy a hablar ahora de las 9 maestrías de la IAC. La IAC tiene 9 maestrías que indican que es un coach de excelencia. La primera es la capacidad de establecer y mantener una relación de confianza con el cliente. La segunda es la capacidad de percibir, afirmar y expandir el potencial del cliente. La tercera, desarrollar una escucha activa o con un compromiso con el cliente. La cuarta, procesar en el presente. Quinta, expresar. 6, clarificar. 7, ayudar al cliente a establecer y mantener sus intenciones, metas y objetivos claros. 8, hacer surgir posibilidades. Y 9, ayudar al cliente a crear y usar estructuras y sistemas de apoyo a lo largo del tiempo. La siguiente ficha, por favor. Pues, como mi compañera Beatriz ha hablado también de psicología, voy a hablar de las similitudes entre coaching y psicología. Coaching es terapéutica, pero no es terapia, porque al escuchar a la persona, pues le causa como la mayor terapia a lo mejor para una persona es ser escuchada. Ambas son procesos conversacionales. Coaching no habla de enfermos ni diagnostica patologías, en cambio la psicología sí. El coaching está orientado a los resultados y trata en el momento presente, busca resultados desde el momento presente, en cambio la psicoterapia indaga en el pasado de la persona. En coaching se trabaja un tema a tratar por el cliente o coachee, como se le denomina, mientras que la psicoterapia analiza los síntomas. Es decir, en coaching el coachee lleva un tema específico a trabajar y parten desde ahí para obtener resultados, y la psicoterapia analiza los síntomas, como dije. La siguiente diapositiva, por favor. Las diferencias de coaching y psicología son que la psicología es una ciencia, mientras que el coaching es una metodología. En psicología se interesa por la historia de la persona, mientras que en el coaching se enfoca en el potencial, se enfoca en trabajar en el presente. En psicología se hablan de enfermedades y en coaching resulta ser terapéutico, pero no es una terapia. En psicología se hace terapia y en coaching está orientado a que el coachee obtenga los resultados que quiera obtener para conseguir lo que quiera en la vida. En psicología se atienden los síntomas para buscar el cambio, mientras que el coaching trabaja con un tema propuesto por el cliente, que es el responsable del tema a trabajar. Y Ok. por mi parte ya le doy la palabra a Beatriz. La próxima lámina, por favor, Felipe. Para cerrar este breve encuentro acerca de psicología y coaching, pues les he traído un ejemplo de una persona
que llega a un proceso de coaching con una inquietud acerca de su forma de liderazgo, ¿no? Ese es su principal inquietud, porque él tenía dudas de que su forma de liderazgo era como que las personas deberían por sí mismas encargarse, hacer su trabajo y que él no tenía que hacer nada. No obstante, sus colaboradores pues siempre le reclamaban que no les acompañaba, que no les daba directrices, etcétera, etcétera. Entonces, por ahí era un poco la situación. Entonces, yo traigo el ejemplo porque si yo me ubico como terapeuta, como psicóloga, este es un contenido, un tema que puede traer tanto un paciente como un coachee. Pero si yo lo trato desde la mirada del paciente, lo más probable es que mi enfoque va a ser entender un poco qué es esto qué es esto de persona independiente, de cómo son sus relaciones con digamos, con sus figuras parentales, si tiene hijos, pues cómo es la relación con sus hijos, ir chequeando cómo todo su entorno, y desde ahí ir para atrás, desde su historia, para comprender o para acompañar al otro a que comprenda de dónde le viene este estilo de comportamiento, de por qué hacer tanto énfasis en la independencia, por qué esta idea de no ser sobreprotector, o que el otro se las tiene que arreglar solos, etcétera, etcétera. Pero cuando yo me ubico como coach, yo simplemente me quedo como con el otro en ese momento, en ese aquí y ahora, y a través de las preguntas tratar de comprender o que él comprenda básicamente, no yo, sino uno acompañar por la metodología de las preguntas, qué tipo de líder es en ese momento. Quizás como terapeuta pudiera explorar qué otras experiencias de liderazgo ha tenido, cómo han sido esas experiencias de liderazgo, e ir entonces hilando fino y conectando unas experiencias con otras. Pero en el proceso de coaching, pues yo simplemente me quedo con su idea de su estilo de liderazgo y veo cuáles son, y con él construyo cuáles son sus ideas, sus creencias, sus prejuicios, se puede decir hasta algún cierto punto, de lo que es un líder, qué tipo de líder es en la actualidad, y desde ahí ir demarcando o que la persona le voy acompañando en ese proceso de cuál es el tipo, que se pregunte, cuál es entonces el tipo de liderazgo que quiere ejercer. Entonces, pues, desde la pregunta, y a partir de la definición de ese tipo de liderazgo, pues entonces que se generen acciones concretas, puntuales, sencillitas, que no requieran un mayor esfuerzo, que las pueda incluir en su cotidianidad, en su día a día, para entonces lograr generar ese cambio en ese proceso de liderazgo o en ese tipo de líder que está siendo versus el tipo de líder que quiere ser, con acciones concretas, con acciones puntuales. Recuerdo que una acción, por ejemplo, una persona que atendí hace mucho tiempo, hablábamos, por ejemplo, de una persona con muchos conocimientos y eso era uno de sus mayores potenciales. Entonces, bueno, de qué manera él podía impartir esos conocimientos, ¿no? Entonces, bueno, se generaron en sus reuniones de staff, se tomaban unos minutos, unos 20 minutos al principio, donde él compartía sus conocimientos, pero luego eso se volvió una rutina y cada una de las personas, semana a semana, era encargado de llevar esa reunión o de llevar ese tema para aprender y para transmitir al otro un conocimiento. Entonces, desde ahí se fue, digamos, desmontando y esta persona fue transformando su estilo de liderazgo a un estilo de liderazgo con el cual se sintió cómodo, se sintió a gusto y y luego las personas, pues sus colaboradores, sus pares, le fueron dando feedback positivo con respecto a su cambio. Luego por ahí eso tuvo incidencias también en su aspecto familiar y también le fue reconocido por los miembros de su familia. Entonces pues fue un proceso interesante porque bueno, no fue terapia, porque él no iba a aliviar un síntoma, a aliviar un malestar, él iba a atender un comportamiento que no le estaba resultando eficiente o con el cual no estaba obteniendo los resultados que se esperaban de él en ese momento.
Entonces, bueno, más o menos esto es apenas un pequeño dejarse tocar, un pequeño preámbulo de lo que es el coaching y de lo que es la psicología, que si bien están bastante cerca, pues sí, son cosas que tienen elementos comunes, pero que también son distintas. Pero que, bueno, en fin último tienen el elemento común de el estar con el otro, el acompañar al otro. Y ese acompañamiento, pues, es lo que nos hace estar hoy aquí sentados, ¿no? Y formarnos responsablemente para acompañar al otro. Muchísimas gracias por su atención. Si tienen alguna pregunta o alguna inquietud, pues nos dicen, aquí estamos nosotras para escucharles. Pues muchas gracias, Beatriz. Muchas gracias, Mari Carmen, por este abreboca, por esta píldora. Hablar en la distinción de lo que es coaching, de lo que es psicología, pero que también trajeron a la reunión el cómo se acerca el coaching a la psicología. Los dos planteamientos me parece que es una forma sencilla, diáfana, didáctica de dar una idea y clarificar a las personas que tienen dudas a quién acudir, si acudir a un coach o acudir a un psicólogo. Aquí está una breve guía de qué hacer. Muchas gracias. Entonces vamos a dar apertura a las reflexiones, a los comentarios, o a las dudas, o las preguntas que tengan a bien de hacer nuestros compañeros presentes. Hola, ¿qué tal? Márquez, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, Márquez. Hola, Beatriz. Hola, Mari Carmen. Qué gusto escucharlas hoy en la información que nos presentaron. Y gracias, Felipe. Hola. Y quería dejarles un comentario y no sé si una inquietud, a ver qué piensan ustedes, cómo lo han reflexionado, porque me llega mucho esta última lámina donde dice coachí o paciente. Y me llevo una reflexión porque generalmente cuando me he paseado yo también por la diferencia entre psicología o distintas formas de psicoterapia, más bien en la práctica, ¿no? Psicoanálisis y coaching, siempre hago énfasis como en la técnica que usa vamos a decir, el especialista, ¿no? En este caso el psicoterapeuta o psicólogo o analista o el coach. Pero cuando veo esa pregunta, coach o paciente, veo que el énfasis está puesto en el otro, el quien está solicitando el apoyo, quien está desarrollando el proceso. Y donde en el coaching además es, digamos, el que desarrolla todo el proceso, toda la responsabilidad completa, bueno, y en las otras, perdón, en las otras disciplinas también, la responsabilidad es del paciente o del coaching. Entonces me pregunto, qué interesante, qué implicaría este cambio de perspectiva, ¿no? Porque generalmente cuando pensamos en un paciente, seguramente, no sé si alguno de ustedes es psicólogo y si algún psicólogo me está oyendo, me va a explicar que no necesariamente es así, pero vamos a decir como simple mortal, sin ser especialista en nada, sino yo leo paciente y el paciente es el que adolece de algo, ¿no? El paciente me lleva como a pasividad, a esperar. Cuando yo soy paciente de un médico, a lo mejor yo voy, me duele algo, entonces me acuesto en la camilla y es como más pasivo, ¿no? Sé que no es exactamente así, pero de alguna manera eso me transmite esa palabra paciente. En cambio, cuando pienso en el cliente, en el coaching, estamos quizás pensándolo de otra manera, alguien activo que tiene respuesta, que tiene y eso cambia completamente la aproximación, ¿no? Cambia absolutamente la forma en que encuadramos todo. Me gustaría, no sé, lo estoy pensando ahorita como pensando en voz alta con esa última pregunta que dejan coach o paciente, ¿no? No sé si quieren comentar algo sobre eso, que me parece una perspectiva súper interesante, más allá de las diferencias de las disciplinas, sino la diferencia en la acción, en la implementación.
Pues creo que lo que dices, Markel, es muy valioso porque precisamente yo soy psicólogo y precisamente de ahí la pregunta, ¿no? Porque igual la persona viene con algo, ¿no? Con una situación que necesita aclarar. Pero la mirada que uno o sea, como lo concibes como un paciente o lo concibes como un coach o como un cliente. Ciertamente, desde la perspectiva de paciente, y también influye, por supuesto, como bien tú dices, si vas como coach, no es lo mismo que ir como paciente. No es lo mismo la vivencia de ir a un consultorio psicológico que de repente ir a una sesión de coaching, incluso pensando en coaching life o este tipo de cosas. De manera tal entonces que ciertamente la psicología, como tiene una influencia muy marcada del modelo médico, la concepción es esa de paciente, de persona que adolece, que tiene una enfermedad, que tiene una sintomatología que hay que curar. Y hablamos de cura. Cuando hablamos de coaching, hablamos de una persona que decide, que elige, que tiene la libertad de hacer un cambio porque no está siendo efectivo con la manera como se está comportando. Entonces, no me interesa de por qué se siente así, o sea, no me interesa, suena como un poco, no le presto tanta importancia, digamos, a la sintomatología, le presto quizás más importancia a la concepción, a la creencia que tiene el otro de lo que le ocurre, de lo que le genera también, por supuesto, un malestar, para luego ser efectivo. Porque busco cambiar comportamientos, porque busco, como tiene esta influencia de la programación neurolingüística, es incidir un poco en el pensamiento para cambiar conducta. Cuando inevitablemente pues los dos pasan por un proceso, tanto el paciente como el coachee, de autodescubrimiento. Pero digamos que el coaching se enfoca más a autodescubrir sus fortalezas, sus potencialidades o sea, sobre qué me apoyo para seguir, para cambiar, para hacer las cosas distintas. En el proceso terapéutico o psicológico, independientemente de la corriente, siempre vamos a hacer, o en mayor o en menor medida, una mirada atrás, a la historia, para desde ahí echar mano y entender de dónde viene o qué origina ese comportamiento. Digamos que en el coaching el origen del comportamiento no tiene tanta relevancia. No sé, Felipe, ¿me ayudas? Si hay alguna otra cosita que aportar por ahí. Sí. ¿Siente que necesita que le digan algo más o se siente satisfecho con esta respuesta? No, muchas gracias. Muchas gracias por el compartir, sí. Estoy muy bien, creo que es como una reflexión que en realidad se resuelve si es que hay algo que resolver en la acción, en la práctica, ¿no? en el día a día, cuando uno está ahí en el... Está puesto en la presentación precisamente como una invitación al ejecutor, al coach o al psicólogo, que tengo enfrente un cliente, un coachee o tengo un paciente. Y si eso es así, ¿qué pasa conmigo? ¿Cuál es mi rol? ¿Cómo? Y desde ahí marcar la diferencia, pues. Sí, y esa es la ventaja del psicólogo coach, en parte, porque a un coach le puede llegar, entre las personas que le llegan como cliente, le puede llegar a una persona clínica. Entonces, ¿cómo percibir que esa persona necesita o complementar o ser derivada a otro profesional, psicólogo? Entonces, nosotros en la formación en nuestra escuela, la mayoría de los egresados son psicólogos y tenemos esa ventaja, ese aporte y ese apoyo en las sesiones, ya que cuando nosotros en la escuela enseñamos que en la reunión previa a la primera sesión de coaching, hay una reunión donde hay unos acuerdos de lo que es el coaching, sus alcances, hasta dónde llega la obligación del cliente, del coach,
hasta dónde llega el cliente para enmarcar en acuerdos, y entre los acuerdos está que en una de las sesiones va a haber un coach shadow, que en este caso es un coach psicólogo, un psicólogo coach, eh, por, por si hay alguna necesidad de clarificar, de discernir si esta persona pues necesita algo más. ¿Hay alguna otra reflexión o alguna otra pregunta de los presentes? Por allí vi a Rubén. Rubén, buenos días, tiempo sin verte. Hola, aló, hola, muy buenos días. Buenos De verdad, días. muy contento, Felipe, de poder atender a esta invitación que me hicieron. Siempre me están invitando, pero ahorita, bueno, hoy decidí, hoy sí participo y, y sobre todo porque cuando vi coaching y psicología y me imaginé más o menos estas preguntas y estas cosas que iban a pasar, porque hace 2 años cuando yo pasé por la escuela, pues también ya nos pasaba, ¿no? Yo soy médico, tengo mucha experiencia en la parte de psicología, pero básicamente después de haber hecho coaching acá, pues hago coaching en cambios de estilo de vida, porque trabajo en una unidad de cirugía bariátrica para obesidad, ¿no? Y casualmente, pues bueno, entré tarde porque estaba justamente con una paciente que ha pasado a ser un coachee, ¿ok? ¿Por qué? Porque la paciente así lo solicitó, pues, ¿no? Entonces la experiencia es tal cual, ¿no? Uno, como médico, siempre uno aprende o le enseñan en la escuela a que todo el mundo, o sea, todo el que se acerca a uno es un paciente y uno lo ve como un paciente, ¿no? Y aprovecho porque es algo que siempre estoy lidiando con mis colegas. Paciente viene de una palabra griega que significa padecer, no esperar, no paciencia, ¿no? Entonces, realmente es una de las cosas que nos han aportado en la excelente presentación, lo que estuve con ustedes, que me parece muy, muy interesante, ¿no? Y, y sí, a veces uno tiene que ver, en identificar, como bien decía Beatriz, uno tiene que identificar en la mirada del paciente o del individuo, vamos a decirlo así, que se acerca, qué es lo que necesita, qué es lo que él está pidiendo. A veces incluso dice, yo quiero una dieta, en mi caso, ¿no? Yo quiero bajar de peso, pero de mi consulta he sacado muchas personas, por ejemplo, que van a una, ¿cómo se llama? A una terapia por alcoholismo, por ejemplo, ¿ok? Y para cambios drásticos, es decir, que la obesidad simplemente es la punta del iceberg, ¿no? Pero también hay otros que dicen, mira, yo solo no puedo, entonces ayúdeme a identificar dónde sí puedo, qué cosas sí puedo. Entonces ese te está pidiendo que le hagas coaching, ¿no? Y sí, y es muy importante, lo aprendí, la pregunta, ¿no? ¿Cómo preguntamos? Incluso para identificar los objetivos e identificar qué es lo que el coaching realmente está buscando, ¿no? Es un tema bien, bien interesante. A mí, de verdad que ha sido muy simpático, muy agradable. Simpático puede ser un peyorativo, pero de verdad muy agradable utilizar esta herramienta del coaching para el manejo del paciente. A veces incluso, no sé, Beatriz, en tu experiencia, pero a veces incluso el paciente, uno lo ve que lo que necesita es que uno le haga un coaching y el paciente viene con un dolor y tú no, hazle las 2 o 3 preguntas adecuadas en el momento preciso y se le va a quitar el dolor sin que le mandes nada. ¿Por qué? Porque identificó internamente dónde estaba la raíz del miedo o la raíz del sufrimiento, ¿no? Pero sí es muy importante. Y claro, cuando uno es médico o está en el área de la salud, sí, como les decía, pues nosotros vemos a todos, los vemos como pacientes. Vienen con un dolor y hay que calmárselo. Pero hay que tener muchísimo cuidado. Yo, por ejemplo, muchos años trabajé también en la industria farmacéutica y claro, el área corporativa es otra cosa. Entonces ahí uno sí identifica un cliente, un individuo que quiere cambiar algo o que quiere ver cómo cambia eso, o ayuda a su equipo, etcétera. Entonces hay que hilar muy fino. No los conozco a ustedes, sé que Beatriz es psicólogo porque lo dijo, pero no conozco el resto y no sé qué profesiones tienen, ¿no? O en qué áreas se están moviendo. Pero sí hay que hilar muy fino en ese sentido, de identificar quién es un paciente, quién es un coach, quién es un cliente, quién es el Sí, coach. sí. Por eso la pregunta es a uno como profesional, digamos, al Sí, señor. coach o al terapeuta o al médico, ¿no? O sea, Ujú. es a uno la pregunta y desde ahí, bueno, acompañar al otro desde ese lugar, qué es lo que está Cierto. necesitando.
Y les digo, a mí como médico, y bueno, recuerdo mucho una conversación que tuve alguna vez con Felipe aquí en mi consultorio, que a uno como médico se le abre la mente, ¿sí? Porque ciertamente uno deja los libros, deja el pedestal en el que estamos montados los médicos y bajamos a tierra firme, ¿no? Y podemos interactuar entonces con la gente, con los seres humanos como somos y desde donde somos. Muchas gracias por la invitación y todo el éxito del mundo, ¿eh? Gracias. Gracias, Rubén. Un placer verte y escucharte nuevamente. Gracias. Bueno, por aquí tenemos a Gioconda. Gioconda, ¿estás allí? Sí. Bueno, Hola, bueno, yo soy Yoconda, me están escuchando, ¿no? Sí, soy yo, Sí. Yoconda, soy psicóloga. Disculpen que no esté en pantalla, pero es que me estoy recuperando de una infección respiratoria y entonces, bueno, no estoy como muy en condiciones de... Les comento que quería como volver a lo que él había comentado en relación a lo de cliente y paciente, porque entiendo, Beatriz, que cuando comentas esto, estás queriendo hacer como mucho la diferencia entre lo que es la psicología y lo que es el proceso de coaching, ¿cierto? Exactamente, correcto, ¿sí? Porque, claro, es un tema, y yendo a lo que Marta comentaba, es un tema como profundo ¿sabes? Análisis, entonces venimos con toda la tradición, lo que significa un paciente, lo que significa un cliente, pero ya dentro de la psicología, dependiendo de la rama de la psicología o de la escuela, mejor dicho, la psicología, el término paciente estaba siendo también cuestionado, ¿no? Por ejemplo, cuando tú hablaste muy bien de lo que era la psicología humanista, por ejemplo, Roger ya no estaba de acuerdo con paciente, no hablaba de cliente, por ejemplo, porque él decía que el paciente lo veía como una persona pasiva, Enferma. un poquito lo que comentaba Marta, ¿no? Como lo decía Marta. Cuando hablamos de la psicología positiva, también la psicología positiva un poco reacciona en contra de ese modelo médico que había dentro de la psicología, ¿no? De ver a la persona como una persona que iba en busca de ayuda, pero que era un poco pasiva también y que se enfocaba en las cosas que eran patológicas, ¿no? Entonces, la psicología positiva, como tú bien comentabas al principio, venía como que, bueno, el desarrollo de ese potencial, hacer la mejor versión de sí mismo, ¿no? Entonces, es como un poquito delicado, es cierto, cuando tratamos de hacer como esa diferenciación entre paciente y cliente, porque dentro de la misma psicología, el término paciente, dependiendo de la escuela, por ejemplo, si no vamos a la escuela tradicional ortodoxa psicoanalítica, por ejemplo, sí lo ve como paciente, pero incluso la más moderna, digamos, las neo, no tanto. Entonces, bueno, sí es un tema que yo creo que más bien cuando tú lo colocas tiene que ver con lo didáctico, ¿no? Como para ver diferenciar, perdón, como esas dos áreas, pero ya dentro de la psicología ese término está siendo constantemente evaluado, ¿no? Bueno, un poco lo que quería aportar, ¿no? Un poco por la intervención de Markel, ¿no? ¿Sí? Sí. Gracias, Gioconda, por complementar. Siempre tus aportes son muy bienvenidos. Por aquí tenemos a Jessica, si quiere comentar algo, o Alejandro. Bueno, por aquí tenemos, ¿aquí más tenemos? Tenemos a Freddy. Bueno. Ya culminado el proceso, la presentación de las preguntas y respuestas y de las reflexiones, lo que queda es agradecer a la vida esta reunión para clarificar y empoderar al mundo en el coaching. Como yo digo, democratizarlo. Tipo hormiguita, poco a poco con estos aportes, donde aprendemos manifestándonos, compartiendo lo que nosotros comprendemos que es, para que los demás tomen con lo que se identifiquen y tomen la decisión de querer indagar
entrar en el proceso de conocer este modelo, y que es profesión para muchos de nosotros que vivimos de ello, que es muy interesante porque nos conecta con nosotros mismos, con nuestro ser, nos recuerda el cómo comunicarnos con nosotros mismos y con los demás. Y eso lo hace interesante, el poder recuperar la forma de comunicación como es debida, para poder desarrollarnos tanto en lo interno como lo externo. Bueno, sin más que decir, vamos a clausurar esta reunión y gracias a todos. Gracias, Gracias.